nosotros vimos que las fórmulas de las razones trigonométricas son estas tres que aparecen acá. Digamos, tenemos que el seno de un ángulo alfa cualquiera se obtiene haciendo la división entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno de un ángulo alfa se obtiene haciendo la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y que la tangente de un ángulo alfa se obtiene haciendo la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cómo podría hacer yo para acordarme de esto sin necesidad de anotarme quizá las fórmulas o en el momento que estoy resolviendo un ejercicio de una manera práctica poder acordármelo? Simplemente basta con acordarme esta palabrita que voy a anotar acá. La palabrita SOHCAHTOA. Palabrita SOHCAHTOA que la voy a tener que aprender con estas H's que yo escribí acá. Fíjense. Entonces yo me acuerdo de esta palabra. La palabra SOHCAHTOA. Y voy a tener en cuenta que lleva una H acá y una H acá. Entonces yo digo, bueno, yo me acuerdo de esta palabra, la palabra SOHCAHTOA. La palabra SOHCAHTOA por acá tiene una S de seno, por acá tiene una C de coseno y por acá tiene una T de tangente. Entonces, ¿qué me quiere decir esta palabrita? Que cuando vos tengas el seno de un ángulo, lo que vas a hacer es el cateto opuesto o la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa, que es lo que tenemos en la primer formulita que mencionamos hoy. Dijimos que el seno de un ángulo es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Luego me aparece la C en ese SOHCAHTOA. Cuando me aparece la C, me está queriendo decir que el coseno de un ángulo lo vas a obtener haciendo la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Esas H me refieren a la hipotenusa en la fórmula. Por último, me aparece una letrita T que me hace referencia a la tangente de un ángulo. Entonces, cuando yo quiera hacer la tangente o calcular la tangente de un ángulo, voy a hacer la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de dicho ángulo. De esta manera, la palabrita me da las siglas que yo tengo que tener en cuenta para armar luego estas fórmulas que están acá. Seno de un ángulo opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo adyacente sobre hipotenusa, tangente de un ángulo opuesto, cateto opuesto sobre cateto adyacente.